Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, después de todos estos feriados. ¿Cómo quedará la economía? ¿Cómo estará la economía? Sí, ¿habrán servido tantos días para reparar las cosas que estaban mal de la economía o todo seguirá igual? ¿El descanso sirvió para acomodar las ideas o todavía hay varios cabos sueltos? Es difícil, me parece que hay más cabos sueltos de lo que debería haber. A ver, tratemos de hacer un repaso breve de cosas que nos preocupan de la economía. Yo que escribo economía, vos también, estamos todo el tiempo viendo qué cosas, qué cabos hay sueltos, qué cosas están mal. Inflación. Inflación, dólar. Dólar. Precios. Precios, sobre todo precios, ¿no? Tarifas de los servicios públicos que no están muy claras, que el gobierno está todo el tiempo viendo cómo los cambia o no. Subsidios. Subsidios. Subsidios a transporte, subsidios a aerolíneas, subsidios de distinta naturaleza. ¿Empleo? ¿Está en riesgo? Es una pregunta que me parece interesante hablarla con nuestro entrevistado de hoy, que es Luciano Laspina. Ajá. Porque la creación de empleo privado durante 2012, durante el año pasado, se detuvo. Ajá. Y lo que va de este año, en 2013, me parece que hay pocos indicadores, pero lo que uno está escuchando es que persiste esa tendencia, que no hay creación de empleo privado, hay creación de empleo público. Ajá. Pero no es lo mismo, no tiene las mismas características. O sea, es menos productivo. Es de otra naturaleza. En general el empleo privado está motorizado por empresas y el empleo público tiene otros rasgos. Yo creo que el mercado laboral está cambiando. La semana anterior, de hecho, hubo una encuesta en el diario La Nación que decía que el 50% de la gente está con alguna clase de temor de perder el empleo. Y me parece que está ligado a esto, que la inflación, el dólar, no hay inversiones. El retiro de la minera Vale o lo que vaya a suceder con la minera Vale marca un punto de inflexión. Había un costo de una obra, después cambió completamente y esa situación no es la única empresa extranjera. Quizás es la única empresa extranjera que lo ha manifestado, pero hay más de una que tiene un proyecto, un emprendimiento grande que lo está guardando a la espera de ver si el panorama aclara un poco. Hay muchos factores en este momento en la economía que están provocando atención, en algunos casos ruido, en otros distorsión. Son muchas las cosas que se van juntando y a veces la sensación que tenés es, uno le quisiera pedir a un economista consejo de por dónde arrancar, porque hay tantas cosas, inflación, precio, déficit fiscal, dólar, falta de inversiones, subsidios, es como que el tablero de las cosas que están fallando parecen tantas que por dónde se arranca, porque por algún lugar hay que empezar a meter mano. A todo esto sumale un año electoral, claro, donde se supone o sería de creer un gobierno no va a tomar medidas impopulares o que le puedan hacer perder crédito en la opinión pública en medio de un año electoral, donde bueno, el gobierno presuntamente va a querer hacer una buena elección. Claro, y además la gente también va a votar con el bolsillo de alguna forma. Si uno se remite un poco a 2009, que fue la derrota del kirchnerismo en las elecciones legislativas, fueron las elecciones donde Francisco de Narváez ganó en la provincia de Buenos Aires, le ganó Néstor Kirchner, donde ganó en Capital el PRO, donde casi la oposición se impuso a nivel país y en los principales distritos. El 2009 fue un año donde hubo desaceleración económica. El gobierno ese año no quiso admitirlo, creo que dibujó en el INDEC un 0,9% de crecimiento, pero cuando vos hablabas con todos los economistas, agentes económicos, te decían, bueno, este año hubo un 2,5% de caída. Ese año de caída de la actividad económica impactó en el bolsillo y ese impacto en el bolsillo terminó provocando la pérdida de los comicios por parte del kirchnerismo. ¿Qué pasará ahora? Todavía es difícil de saber cómo está la situación económica en términos de crecimiento, El año pasado, el 2012, fue un crecimiento bajo o nulo, dependiendo de a quién consultes. Y en este 2013, hasta ahora, la actividad viene tranquilita. Yo creo que nadie te va a decir que está cayendo mucho. A lo mejor ahora está la estacionalidad, los feriados que pueden provocar que en el turismo haya mucha actividad, pero en la actividad económica en sí, en el núcleo industrial, me parece que no hay muchas modificaciones. Bueno, esto es algo igual que vamos a hablar con Luciano Laspina, que es economista jefe del Banco Ciudad y que nos va a dar su panorama al respecto. Y que aparte de estarlo claro ahora, porque después se lo voy a decir en la mesa, aparte de estar en el Banco Ciudad, él por algún tema estuvo recorriendo el interior, porque él es de Santa Fe, así que estuvo recorriendo también Santa Fe, con lo cual podemos preguntarle por las economías regionales. Bien, perfecto. Bueno, entonces después del corte con Luciano Laspina.
Primer bloque de Cosechas y Negocios, estamos con Luciano Laspina. Luciano es economista, jefe del Banco Ciudad. Hola Luciano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Hola, gracias por Luciano. la invitación. Luciano, ¿cómo está la economía? Bueno, mira, la economía hace prácticamente un año y medio, entre un año y medio y dos, que está estancada. El nivel de actividad industrial, con algunas oscilaciones, ha permanecido relativamente estancado, con una inflación en alza, que rondaba el 20%, llegó arriba del 26% a fines del año pasado y ahora está en un gran dilema hacia dónde va, porque hay como una pulseada entre una emisión de pesos descontrolada, te diría que oscila entre el 35 y el 40% anual, y una necesidad del gobierno de congelar los precios o de poner presión a los supermercados para mantener los precios a raya. Y en esa pulseada de corto plazo está dirimiéndose la inflación en estos meses. Es una economía que ha perdido mucha competitividad en su industria, en las economías regionales, como vos bien señalabas en la introducción, que afortunadamente tiene o goza del beneficio de un campo hiperdinámico, hiperproductivo, que no se resigna a seguir invirtiendo a pesar de todas las trabas que tiene desde el gobierno nacional. Pero es una economía que va camino a estancarse, ya está estancada, pero que probablemente continúe en esta situación y que está acumulando muchos problemas, muchas distorsiones, un clima de negocios muy enrarecido, la inversión en caída. Fue fuerte el año pasado la caída de la inversión, ahora está más estabilizada, pero tenés importaciones de bienes de capital en terreno negativo, tenés la construcción cayendo 8% interanual. Es un conjunto de cosas, de distorsiones que se han ido acumulando, que han ido achicando los márgenes de maniobra del gobierno y que ya hoy le señalan al gobierno nacional de que no tiene margen para equivocarse. Ahora, por ejemplo, recién en la introducción hablábamos con Cristian de que son varios los factores que se van acumulando. Si tuvieras que arrancar por uno, si te dijeran, bueno, asesoranos en por dónde arrancar, ¿por dónde arrancarías? ¿Inflación? Sí, probablemente sí, pero te diría, lo primero que hay que hacer es retomar una conducción económica coherente y consistente. Esta idea de que un equipo económico no se necesita era una idea, te diría, factible allá a la salida de la crisis de 2001-2002, donde la economía había hecho un enorme sobreajuste fiscal y externo, donde la inflación era baja, el desempleo era alto, y lo único que uno tenía que hacer en algún punto era empujar la demanda para que haya creación de empleo y toda esa masa de desempleados se volcara otra vez al mercado laboral. Hoy la situación es muy distinta, los márgenes de maniobra son mucho más reducidos, necesitas una política económica mucho mejor coordinada y consistente. No podés tener la pelea entre un funcionario de la AFIP y la presidenta del Banco Central sobre cómo se administra el mercado cambiario, porque eso automáticamente te dispara el dólar paralelo. La inflación no se puede manejar descoordinada desde la Secretaría de Comercio, que congela precios, y desde el Banco Central, que emite pesos para generando más inflación. Entonces, primera cosa, te diría un equipo económico. Segundo, un plan integral. Ese plan integral tiene que atacar, por supuesto, el principal problema, que es la madre de todos los problemas de la economía, que es la inflación. Para bajar la inflación hay que bajar la tasa de emisión. Ya no hay ningún economista, por heterodoxo que sea, por estructuralista que sean sus raíces ideológicas, que te diga que 35-40% de emisión monetaria no tiene nada que ver con la inflación tremenda que está sufriendo Argentina. Para eso hay que hacer un ordenamiento de las cuentas públicas. El año pasado Argentina tuvo 55.000 millones de pesos de déficit fiscal totalmente financiados con la maquinita, con emisión monetaria. Los que peinan algunas canas recuerdan que en los 80 este era el método de financiamiento del gobierno y eso generó una gran inflación en Argentina. Entonces, el ataque es integral. Por supuesto que la inflación es el principal problema. Ahora hay otro problema adicional, o dos que vos mencionabas, el dólar y las tarifas. Hace algunos años bajar la inflación era casi, te diría, un juego de niños. Lo único que había que hacer era moderar la expansión monetaria, dar algunas señales de consistencia, decirle a los sindicatos, muchachos, no vamos a seguir avalando 20-25% de inflación, y era poco más el esfuerzo que tenías que hacer. Ahora tenés un problema cambiario, alguien te dirá, entonces hay que evaluar. Cuidado. Porque se van los precios. Se van los precios. Tenés un problema tarifario, bueno, subamos las tarifas, cuidado, se van los precios. Tenés un problema fiscal, ajustemos las cuentas públicas, cuidado, te pegan el nivel de actividad. Entonces ahora, para que el ajuste a los desajustes que se crearon en los últimos años sea lo menos doloroso posible, necesitas un ataque integral. Si vos vas caso por caso, como hace el gobierno, y con una estrategia a corto plazo, va a ser muy doloroso, porque te va necesariamente a amplificar otros problemas. Ejemplo, el congelamiento de precios.
Congelo los precios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos comprando un problema futuro. Cuando liberes esos precios, si no estás haciendo nada por el lado de los costos, de la emisión monetaria, del frente fiscal, lo que vas a tener es un rebrote inflacionario en el futuro. Y el problema de la competitividad, de esta situación que muchas empresas, muchos sectores de la economía dicen que no pueden exportar porque tienen un tipo de cambio que no les favorece. ¿Cómo podría ser resuelto? ¿Hay alguna estrategia o es dentro de esta estrategia integral que el gobierno debería adoptar para atacarlo? Por supuesto, un parche de corto plazo como los que tuvo Argentina muchas veces en su historia sería devaluar. Esto es un atajo fácil, en 2 minutos le bajaste el sueldo a toda la población y somos más competitivos y le exportamos bananas a Ecuador. Pero no es lo que queremos. O sea, lo que queremos es aumentar la competitividad, lo que se llamaba en su época la competitividad sistémica, que mejoren los caminos, que mejoren los puertos, que mejore la productividad, que haya más integración tecnológica con el mundo para que haya más productividad y puedan pagarse mejores salarios sin perder mercados, que tengamos una relación más amistosa con Brasil para poder precisamente amplificar esa relación que hoy te diría es casi un salvavidas para una gran parte de la industria. La razón por la cual la actividad industrial argentina no se hundió más en los últimos años es porque gozamos del beneficio de tener nuestro principal socio comercial con una moneda muy fuerte, muy apreciada. En Brasil, los industriales de San Pablo se quejan de esa moneda, pero esa queja de los industriales es la que nos permite a muchos sectores todavía seguir siendo competitivos con Brasil. Entonces yo te diría, es fácil el recurso a la devaluación, es doloroso, no lo aconsejaría. Ahora, hay que trabajar en el otro frente. Lo que hace el gobierno va a contramano de todo lo que es la agenda competitiva, que es abrir más la economía para que ingrese tecnología, para que haya más competencia. La presidenta hace algunas semanas lo sugirió, vamos a abrir la importación para que haya más competencia. Pero escúchame, si ustedes están cerrando la importación para que haya menos competencia, ahora nos dicen que hay que abrir la importación, justo ahora que el dólar está atrasado, con lo cual vas a terminar fundiendo a muchos sectores industriales, es una gran contradicción. Estas son las inconsistencias que yo te señalaba. Ahora, ¿con cuántos dólares se puede convivir? Porque hay un dólar para los exportadores, un dólar para el campo, un dólar para los importadores, un dólar para la gente que quiere hacerse de dólares, tiene que ir al mercado negro, porque no puede hacerlo oficialmente. Esto de que haya una cantidad de cotizaciones increíble y que las brechas entre uno y otro, porque la brecha entre el dólar que perciben los exportadores y el dólar que quiere la gente es altísima, da la sensación de que es un desequilibrio macroeconómico. No sé qué otro país puede registrar una situación así. Venezuela. Venezuela tiene una brecha cambiaria que antes de las elecciones era del 100%, antes de las elecciones de donde fue reelecto Hugo Chávez, era del 100% y está en 250%. Pero hay una gran diferencia estructural entre Argentina y Venezuela. El 96% de sus exportaciones es petróleo. Claro. Se pueden dar el lujo de hacer cualquier zafarrancho con la economía, como hicieron el año pasado, que para ganar las elecciones abrieron las importaciones, receta que ahora el gobierno está tentado en aplicar acá en Argentina. Como la gran masa de importaciones son consumo básico, digamos, alimentos, lo que hicieron abrir las importaciones, bajaron la inflación, ganaron las elecciones. Eso sí, ahora tienen un gran problema porque tienen que volver a cerrar las importaciones porque tienen un faltante de dólares, digamos, ¿no? Entonces te diría, ellos pueden convivir con esa economía totalmente distorsionada, porque esta es la palabra. Distorsionada significa cuando la gente no sabe para dónde disparar. Esa es una economía que está distorsionada. Los economistas le decimos pomposamente una economía con muchas señales de precios distorsionadas. Es que no sabemos para dónde disparar. El tipo que tiene que vender una propiedad no sabe a qué dólar la tiene que vender. El tipo que tiene que comprar un auto sale corriendo porque dice estoy comprando un auto importado de alta gama al tipo de cambio oficial que es ridículamente bajo. Claro, todas estas señales confusas hacen que vos no sepas para dónde disparar, entonces no sabes para dónde decidir. En Argentina, y con esto te cierro, en Argentina no se puede convivir con esa distorsión. Tiene una trama industrial y productiva muy compleja para poder replicar el modelo venezolano acá. Cristian, durante 2011, Luciano estuvo recorriendo mucho el interior de la provincia de Santa Fe. Así que te propongo en el próximo bloque hablemos un poco de economías regionales y cómo afecta al campo, ¿te parece? Perfecto.